doy la bienvenida a los que no pude saludar. Bienvenidos. Qué linda que está la casa del Señor, cómo vamos avanzando en las obras. Ya están habilitados los 2 baños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Así que seguimos. Estamos renovando el sonido, los niños, hay que seguir renovando. Así que le damos gloria a Dios porque Él hace conforme a su voluntad y podemos ver que la casa cada vez se llena más. Así que qué lindo ver en este lugar lleno. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Filipenses capítulo 2. No les voy a dar todavía el pasaje. Pero el domingo pasado estuvimos hablando de Primera de Pedro que habla de la gracia de Dios y que con esa gracia nosotros podemos entonces descansar en nuestras relaciones familiares, podemos descansar en nuestras relaciones interpersonales con los hermanos, las dificultades, los conflictos de la vida y todos esos padecimientos que habla Primera de Pedro los vamos a poder afrontar con la gracia de Dios y en la gracia de Dios. Y vimos que fuimos purificados en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y he dado una frase que dice, la gracia determina entonces nuestras acciones para poder hacer lo que nosotros tenemos ganas. ¿Fue eso? Ah. Porque escuché algún amén por ahí, ¿no? Ah. La gracia determina nuestras acciones ¿para qué? Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Por eso, entonces, el que practica el pecado, ¿qué dijimos? Todo aquel que practica el pecado, entonces es porque no ha recibido la gracia de Dios. No se ha hecho nueva criatura por esa obra de Cristo en la cruz. Así que, si vos recibiste a Cristo en tu corazón, tenés ya la salvación porque es por gracia, no por algo que nosotros podamos hacer. Y es por medio de la fe, ¿sí? Que nosotros llegamos a esa gracia, a esa salvación de parte de Dios. Ahora, siempre la pregunta es, bueno, si yo ya soy salvo, entonces ¿puedo hacer ahora lo que quiera? Bueno, te animo a que puedas venir los domingos a las 9 de la mañana. Lindo estuvo hoy, hermoso como el domingo pasado. Pero hoy vamos a ver cómo vivir en este mundo. Ese es el título de esta mañana. Cómo vivir como hijos de Dios en este mundo, que es un mundo que cada vez nos hostiga más, que cada vez está peor, que si uno reflexiona y piensa, uno diría, ¿para qué traer hijos al mundo en este momento que cada vez es peor? Uno ya puede ver la educación terrible, la sociedad terrible, la violencia terrible, y por lo que la palabra de Dios nos dice cada vez va a ser peor. Pero eso nos tiene que animar a traer hijos a este mundo para poder edificarlos en la palabra de Dios para que puedan seguir predicando el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Traer pequeños soldados que puedan instruirse para guerrear cuando ya nosotros no estemos. Así que, ¿cómo vivir en este mundo? ¿Cómo vivir en este mundo? Así que abrí tu Biblia, en la palabra de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13, que dice así. ¿Lo tienen? Amén, muy bien. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén a esta palabra. ¿Cómo vivir en este mundo? Y Pablo acá nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense. En la versión lenguaje actual me gusta, porque dice, por eso, con respeto y devoción, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¡Wow! Me gustó esta versión. Con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. La gracia de Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo acá nos está escribiendo en el libro de Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es este regalo que nosotros recibimos, este regalo que nos salva cuando ¿qué? Cuando recibimos esa obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros, como veíamos en esta mañana, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos vio, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y ya está la salvación. Nos predestinó para esa salvación tan grande que Él ya tenía en su mente. Entonces, cuando nosotros recibimos esa obra que Cristo hizo, porque este regalo alguien lo tuvo que pagar. Para nosotros la salvación es gratis, pero la salvación no es gratis. Alguien pagó, y pagó un precio muy alto, un precio que nosotros no podíamos pagar, porque tenía que ser una obra divina. Y nosotros, como seres humanos, pecadores, no podíamos haber hecho nada para poder ser salvos. Entonces, cuando Jesús viene y muere en la cruz, Él dice, bueno, si vos me recibís como Señor y Salvador, ese pago ahora es como si vos lo hubieras hecho. Entonces yo tengo que permanecer en vos. ¿Para qué? Para que vos puedas vivir ahora otra vida, para que vos puedas ser transformado, para que ahora estés sellado en este mundo y nadie te va a arrebatar de mi mano. Nadie te va a arrebatar de mi mano. Esas personas que Dios le dio a Jesús, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y como dice Pablo, no hay nada que nos pueda quitar el amor de Dios. ¿Está bien? Entonces no hay algo que nosotros podamos hacer para que Dios no nos ame, no hay algo que nosotros podamos hacer para perder esa salvación, porque ahora está Cristo Jesús dentro nuestro. El Espíritu Santo, cuando cometemos un pecado, nos perdona, nos contrista para que nos arrepintamos y ahí nos perdona. Amén. Entonces ahí es donde estamos sellados. Ahora, Jesús entonces aseguró que su obra es una obra perfecta que nadie nos puede arrebatar de su mano. Así que si somos salvos en Cristo Jesús, si hemos entregado nuestra vida a Él y Él está en nosotros, entonces tenemos asegurada la salvación. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Eso es lo que a nosotros nos afirma en que somos hijos, somos amados y somos salvos. Jesús en Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Me gusta esta palabra vida eterna, porque la palabra eterna quiere decir que no tiene principio y no tiene fin.
Entonces, si Dios nos da vida eterna, quiere decir que la teníamos desde antes y la vamos a tener al final, cuando estemos con Él. Es eterna, no la podemos perder. Entonces, el problema es, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas del Señor hay en esta mañana acá? Muy bien, el resto reciba la palabra para poder ser oveja. Amén. Pero mis ovejas oyen mi voz, y ahí es donde Jesús dice, y yo las conozco. Dice, y me siguen. ¿Cuántos siguen al Señor Jesús en esta mañana? Amén, muy bien. Entonces fíjense cómo ahí nos va dando una guía el Señor para tener esta seguridad de salvación. ¿Sigo al Señor Jesús? Sí, muy bien. ¿Lo escucho? Porque mis ovejas oyen mi voz. O voy por la vida, no sé qué hacer, no sé, el Señor no me habla. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho, el Señor en esta semana no me habló? El Señor siempre habla, siempre habla, siempre habla. El tema es si nosotros abrimos la palabra de Dios. Pero dice que mis ovejas oyen mi voz. El tema es qué estamos escuchando o en dónde estamos poniendo nuestra atención, que no estamos escuchando la voz de Dios. Pero Dios siempre habla, siempre. Así que si oímos la voz de Dios, lo tenemos que seguir a Él. Esa es nuestra seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque dice que Él nos da vida eterna. Vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. ¿Quiénes? Las ovejas del Señor que escuchan su voz y lo siguen. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie las va a poder arrebatar de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos revestidos de Cristo, Cristo está en nosotros y estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Quién va a poder ir a los cielos a enfrentarlo al Señor para arrebatarnos de su mano? Nadie. Nadie. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Así que lo que quiere decir acá es que tenemos la garantía de que si somos ovejas del Señor, Él nos conoce, escuchamos su voz y lo seguimos. Ahora, ¿a dónde lo seguimos? ¿A dónde lo seguimos a Jesús? A la vida eterna. A la vida eterna lo seguimos. Porque Él es eterno. ¿Y Él a dónde nos va a guiar? A tener una vida eterna con Él. Ese es el propósito por el cual vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. No lo seguimos para ser prósperos en tener 2 casas, 3 casas, 5 casas, en tener un lindo trabajo, en tener un lindo auto, una linda esposa. Gloria a Dios, a mí ya me la dio. Pero no lo seguimos por eso. No lo seguimos por eso, lo seguimos a la vida eterna. Entonces, cuando lo recibimos a Cristo, ya esa vida eterna pasa a nosotros, ya pasamos a ser eternos, porque no tiene principio y no tiene fin. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, Pablo lo va a decir en Romanos 8, 38 y 39, todos pasajes que hemos visto hoy a la mañana. Espectacular, cómo el Señor trae todo. Pero Pablo afirma y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluida vos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la seguridad de salvación? En Cristo Jesús. Esa palabra en quiere decir dentro de, dentro de.
Cristo Jesús. Por eso si estamos dentro de Cristo Jesús, ahí es donde vamos a escuchar su voz. Porque como veíamos el domingo pasado, podemos estar cerca de Cristo. Y esa cercanía nos puede transformar, podemos mejorar nuestra relación con nuestra esposa, podemos mejorar nuestra relación con nuestros hijos, podemos dejar de hacer un montón de cosas malas que hacíamos antes, pero estamos cerca, no estamos en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde no hay salvación. Hay prosperidad en mi alrededor, puede mejorar todo, pero no hay salvación. Ahí es donde en algún momento yo me puedo alejar de Cristo Jesús. Me puedo ir, me enojé y no vengo más a la iglesia. Dijeron algo que no me gustó y me fui. ¿Y con quién se enojan esos que se van por lo general? Con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo Jesús, estaban cerca. Pero no es lo mismo estar cerca que dentro de Cristo Jesús. Ahora, señalo estos pasajes para que podamos tener claro de la seguridad de nuestra salvación, que no está garantizada por nosotros, sino que está garantizada por Jesucristo. No tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con lo que hizo Jesucristo, y Jesucristo es el que está dentro de nosotros. Y Pablo en Colosenses 2:10 dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea que cuando estamos dentro de Cristo Jesús, ahí es donde estamos completos. Ahí estamos completos, no nos falta nada, somos una obra terminada, terminada. No hay más nada que hacer, ya estamos completos en Cristo Jesús. Así que ahora estamos eternamente agradecidos entonces por esta gracia salvadora que nos da esta seguridad de la vida eterna. Pero esto quiere decir entonces que ahora yo puedo hacer lo que quiera. Esto quiere decir que ahora yo me puedo relajar y decir, bueno, ya tengo la seguridad de salvación, entonces me tiro a chanta. Y uno pensará, bueno, me vuelvo al mundo. No, tal vez uno dice, no hay necesidad de volver al mundo. Pero tal vez me tiro a chanta voy a la iglesia cuando quiero, abro la palabra de Dios cuando quiero. Lo primero es mi trabajo, lo primero es mi familia, después el resto. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tirarnos a chanta. No tiene que ver con volver al mundo, con volver a ese pecado que estábamos antes. Entonces, Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, fíjense que Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que yo, como no podía pagar ese precio, y lo pagó Cristo, yo lo recibo, lo entiendo desde mi mente, no hay algo que yo pueda hacer. Entonces ahora yo estoy con Cristo crucificado, muero a mi persona. Ya no soy yo. Y eso significa, ya no es lo que yo quiero hacer, ya no es lo que a mí me gusta, ya no es lo que yo pueda o no elegir. Ahora estoy juntamente con Cristo crucificado. Entonces Pablo está diciendo, ya no es lo que yo quiero hacer. Por eso se acuerdan cuando Pablo en un momento dice, bueno, voy para allá para predicar el Evangelio, el Espíritu le dijo, no, para allá no. Andate para el otro lado. Pero Señor, allá necesitan, pero para el otro lado. Listo. Porque ya no soy yo.
ya no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que mi mente, mis pensamientos me pueden llevar a la destrucción. Entonces ahora es donde yo tengo que empezar a tener lo que la palabra nos dice, la mente de Cristo. Empezar a entender cómo piensa Él, empezar a conocerlo a Cristo, empezar a tomar ahora esas decisiones que toma Cristo, que pueden ser contrarias a mi voluntad, a lo que a mí me gustaría ser. Así que tampoco es que puedo perder la salvación y la puedo volver a recuperar. ¿Por qué? Porque viviría de acuerdo a mi propia justicia. Y ahí está el tema. Yo viviría de acuerdo a mi propia justicia y no en la justicia de Cristo, que esa es la que realmente salva. No mis obras, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la justicia de Dios, que Él se entregó por mí. Y yo no puedo hacer algo para perderla y no puedo hacer algo para recuperarla, porque Él murió una vez y para siempre. Amén. Cuando Dios implanta vida eterna en nosotros, somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo entonces viene a habitar en nosotros, somos sellados para siempre, para siempre. Ahora, entonces, esto nos dice que entonces ya está, no tenemos más nada que hacer, se terminó y ahí quedamos. No, fíjense que nos está diciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, estén ocupados en su salvación. ¿Por qué? ¿Porque la podemos perder? No, no. No dice ocúpense de salvarse. Dice ocúpense en la salvación que ya tienen. Ya la tienen, pero tenemos que ocuparnos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ocúpense de lo que ya tenés en la vida espiritual que recibiste, en esta nueva criatura que sos. Te tenés que empezar a ocupar de eso, de esa salvación que ya tenés. Entonces, en esta ocupación que tiene que ser el centro de nuestra vida, vamos a ver cómo tenemos que ocuparnos. Y esto significa que tenés que ocuparte de tu vida espiritual, tenés que ocuparte de tu crecimiento espiritual. Porque ahí es donde muchas veces nosotros recibimos a Cristo, hacemos una plancha espiritual y creemos que por venir el domingo al culto por ósmosis salimos llenos, pero después cuando salimos de acá, hasta el domingo que viene, no pasa nada. Entonces venimos el domingo que viene así como rajuñando las piedras como para volver a llenarnos. Y ahí es donde es, qué buena palabra, pastor, que dio como siempre y como todos los domingos, como Dios lo usa a usted, porque salgo renovado, lleno, con ganas. Pero usted sabe que yo llego a mi casa, veo a mi esposa, veo a mis hijos, veo el desorden, veo a mi suegra y ya... ¡tá! Había que meter a la suegra ahí. Se me fue todo, pastor. Entonces, ¿dónde queda la palabra del domingo? Ni me acuerdo qué predicó el pastor. Me acuerdo que estaba buenísimo, pero no me acuerdo qué palabra usó. ¿Por qué? Porque no estamos ocupándonos de nuestra vida espiritual. Entonces pasan los años y uno pregunta, ¿hace cuánto que estás en el Evangelio? Como 10 años. Pero es una persona que sigue mintiendo, es una persona que sigue diciendo malas palabras, es una persona que sigue golpeándose con la misma piedra una y otra vez. Y vos decís, otra vez lo mismo, otra vez, ¿qué pasó? Y ahí es donde uno pregunta, bueno, ¿cómo está tu vida espiritual? No, yo hace como un mes que no leo la Biblia.
Y si acá la Biblia es lo que te va a transformar, no lo que yo te pueda decir, no mi consejo humano, que yo sé que es espectacular los consejos que yo les puedo dar, pero créanme que la palabra de Dios es más consejera que uno. Yo siempre les digo, si ustedes leen la palabra de Dios en un año, ustedes leen la palabra de Dios completa, su vida no es la misma. Somos transformados por el poder de la palabra. Somos transformados, pero ahí es donde Pablo nos dice, ocúpense. Muchas veces nosotros oramos y decimos, Espíritu Santo, sacá ese odio que tengo por mi hermano. Espíritu Santo, cambia a a aquella, cambialo, échalo, llévatelo. ¿O no? A mí nunca me pasó, pero el Espíritu Santo te va a decir, no. Eso es algo que vos lo tenés que hacer y vos lo tenés que trabajar. Vos, empezá a ocuparte de tu vida espiritual. Yo no voy a hacer lo que vos tenés que hacer. El Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y ese es el tema. Y muchas veces oramos mal, porque el Espíritu Santo yo me lo imagino al lado diciendo otra vez, quiere que yo haga algo que lo tiene que hacer Él. Y no cambia, y ahí es donde viene el enojo con Dios. Dios no me escucha porque mi suegra sigue viniendo a mi casa. Y uno dice, sí, va a seguir viniendo, porque hay que amarla, así que oren por mí. Hoy me agarré con mi suegra. No, yo la amo. Ahora, esto tiene que ser una ocupación permanente. Hoy hablaba con un joven y me decía, hay momentos que estoy allá arriba y hay momentos que estoy allá abajo. Y cuando estoy allá abajo, uno, por lo general, ¿qué quiere? No leer la Biblia, no orar, porque la ocupación es permanente, todos los días. No porque podamos perder la salvación, porque si no crecemos, vamos a ser permanentemente niños espirituales. Y yo estoy seguro que cuando estamos allá abajo, no hay gozo en nosotros. Vienen pensamientos de qué y de enojos, ahí donde no toleramos al otro. Eso es lo que vamos perdiendo. Perdemos el gozo de la salvación, pero no perdemos la salvación. No perdemos la salvación. Seguimos siendo niños espirituales que en vez de ir de victoria en victoria, ¿cómo vamos? De fracaso en fracaso. Porque cuando tenía que amar a mi hermano, no lo amé. Me enojé, pegué el portazo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que ver si me estoy ocupando permanentemente de mi vida espiritual. Permanentemente. El apóstol Pablo nos dice cómo nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar ¿cómo? Con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con temor y temblor? Bueno, significa que tenemos que tomar en serio nuestra vida espiritual. En serio. Entendemos que estamos en una guerra, que nosotros mismos, como hijos de Dios, le declaramos la guerra al diablo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado dije, cuando le decimos sí a Dios, le estamos diciendo no a Satanás. Le estamos diciendo que no. Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos. Entonces tenemos que ocuparnos con temor y temblor, tomar en serio nuestra vida espiritual, que hay que tomar con respeto y devoción nuestra relación con el Señor, que tenemos que tomar en serio y dedicación nuestra conducta como cristianos.
¿Cómo nos estamos conduciendo como cristianos? Cuando nos ven, ¿a quién ven? ¿A Cristo? ¿Hablamos con palabras de bendición? ¿O ven, esto es un pequeño diablo? No, este es un desordenado. No, este es un mal educado. ¿Qué ven cuando nos ven? Cuando te ves al espejo, ¿ves a un cristiano o a alguien del mundo que habla, que piensa y que se relaciona como alguien del mundo? Eso no es tomar la salvación con temor y temblor. Eso es tomarla a la ligera. Eso es lo que la palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios es santo. Dios es santo. Y esa obra de Cristo en la cruz costó un precio muy grande, que nosotros muchas veces creemos que la podríamos tomar nosotros. Bueno, Jesús no hizo algo tan... murió en la cruz, dale, va. Pero cuando empezamos a entender esos decretos que Cristo cortó en aquella cruz, lo que Él cargó, los pecados de todo el mundo, y nosotros muchas veces cuando nos pasan cosas pavas, enseguida ya nos deprimimos, nos desanimamos, nos queremos matar. No podríamos haber hecho nada de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque lo tomamos en vano, no lo tomamos en serio, con dedicación y devoción. Significa que tenemos que tomar en serio la salvación y que si confesamos a Cristo, tenemos que vivir también como cristianos. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Y esa es la seguridad de salvación que nosotros tenemos. ¿A quién están viendo cuando te ven? Comprometernos en profundidad con aquello que creemos, no ser indiferentes y hacerlo con temor reverencial. De ahí que Pablo dice con temor y temblor. Ahora, este verbo ocupaos, ocúpense, en el griego quiere decir trabajar completamente, no trabajar parcialmente, trabajar completo, o sea, no dedicarse cuando yo tengo un problema, ahí sí. Cuando tenemos un problema, ahí acudimos al Señor. ¿Para qué? Para que lo solucione. Entonces vamos viviendo tranquilos. Muchas veces hemos dado esas historias de vida de que vienen porque no tienen trabajo, reciben trabajo de parte de Dios y ya está. Ya no vengo más. Entonces empiezan a vivir lo mismo que vivían antes y ahí se acuerdan, hay un Dios que responde y ahí vienen. ¿Por qué? Porque no se ocuparon de su salvación, se ocuparon parcialmente. Cuando hay un problema lo busco al Señor y eso no es trabajar completamente en la salvación, sino que ocuparse todos los días de nuestra vida, ocuparnos constantemente de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos levantamos, ahí ya estamos saliendo al campo de batalla. ¿Podemos relajarnos? No. ¿Cómo estaríamos nosotros como soldados en medio de una guerra verdadera, digamos, de las que uno puede ver acá en la tierra? ¿Estaríamos ahí con el arma así nomás? No, estaríamos en la trinchera con casco, con todo el equipo de soldados, prestando atención, velando. El que duerme, el otro vela y está atento. O estaríamos, no pasa nada, jugando al truco. No, eso no es trabajar completamente. Significa que la salvación es gratuita, pero la vida cristiana necesita de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que produzca el crecimiento.
El ocuparme de la salvación hace que yo empiece a crecer espiritualmente, que conozca más del Señor. No va a venir por ósmosis, no va a venir porque el otro me implante conocimiento y yo empiezo a crecer. No, empieza a venir cuando yo empiezo a ocuparme en la lectura de la palabra de Dios. Empiezo a ocuparme de mi vida ahora. Así que este verbo ocupaos se deriva de una palabra griega que también significa trabajar con esfuerzo. Con esfuerzo. Esforzarnos, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Tenemos que trabajar completamente, pero también significa trabajar con esfuerzo. Y este trabajar con esfuerzo es porque sabemos que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Te está mirando permanentemente, no descansa, no duerme. Tiene toda tu historial, todo tu currículum tiene. Sabe que si te golpea 5 veces en el mismo lugar, ahí caes. Y ahí está golpeándote. Entonces vos tenés que ser una persona esforzada, porque tenés que enfrentar tu naturaleza que es tentada todos los días. Por eso tenés que esforzarte, porque todavía estamos en este mundo y somos tentados. Tenés que enfrentar, como dice Pablo, tu naturaleza carnal todos los días. Por eso tenés que esforzarte. Así que, por lo tanto, nuestra vida, lo nuestro, tiene que ser un constante trabajo esforzado y valiente, como diría Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En ocuparte de tu vida espiritual. Es un trabajo constante, pero también es un trabajo que necesita esfuerzo. ¿Tenés ganas de levantarte a las 6 de la mañana para leer la palabra? Uy, se quedaron todos callados. ¿Tenés ganas de levantarte a las 5 de la mañana para leer la palabra? Tenés que ser esforzado. Tenés que ser esforzado. Porque los cambios no van a venir de afuera. Los cambios van a venir de adentro hacia afuera. Por eso tenés que ser un trabajador constante y esforzado. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para crecer espiritualmente? Así que en primer lugar, el Señor Jesucristo, cuando está en el Getsemaní terminando esa obra redentora y está terminando su ministerio, Él hace una oración al Padre y Él les dice, Jesús le dice, ahí en Juan 17 dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. O sea, que lo que Jesús acá nos está diciendo es, yo ya les he dicho todo lo que tenían que saber. Ya se los he dicho todo. Y les he enseñado todo lo que les tenía que enseñar. Ya está. No hay algo nuevo que tienen que aprender. No hay algo nuevo que me olvidé de decirles. Yo ya les he dado tu palabra. Se cerró, ya está. Así que, gracias a Dios, nosotros hoy en este tiempo tenemos la palabra de Dios. Ustedes imaginan, antes del siglo XVI que aparece la imprenta, pero las personas se reunían en las casas, siendo perseguidas, se reunían igual esperando a que venga una carta de Pablo o una carta de Pedro y se reunían todos y la leían toda completa. ¿Ustedes se imaginan? Todos reunidos esperando una carta y te llega
la carta a los romanos y la vamos a leer toda completa. No era una hora de culto, no era media hora de culto, eran horas. Y ellos anhelaban recibir una carta, anhelaban, estaban gozosos, se reunían, a precio de que si los enganchaban yendo, los mataban. Hoy nosotros tenemos la bendición de poder salir a la calle con la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener mínimamente un ejemplar de la palabra de Dios en nuestra casa. Mínimo uno. Tenemos la bendición de tener varios lenguajes. Así que miren el privilegio que nosotros tenemos en este momento. No estamos siendo perseguidos. Estamos siendo perseguidos, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. Pero no estamos siendo perseguidos por llevar una palabra de Dios. Estamos siendo perseguidos porque somos hijos de Dios, que es diferente. Pero podemos llevar la palabra de Dios. Así que miren el privilegio que nosotros tenemos. Entonces, tener la palabra de Dios en tu casa, en mi casa, ¿me alimenta? Es lo mismo que tener una heladera llena de comida, ¿no? ¿Me alimenta? Si yo no abro la heladera y me empiezo a preparar la comida, la palabra de Dios está. Pero si yo no la abro y la empiezo a leer, yo no voy a ser alimentado por la palabra de Dios. No voy a ser transformado por la palabra de Dios. Mis pensamientos no van a ser transformados, mi espíritu no va a ser transformado. Entonces yo voy a seguir viviendo en esa niñez espiritual, ese bebé espiritual que necesita de la leche, no va a ser alimentado. Y si no es alimentado, sigue en un estado de niñez. Sigue. Entonces se habla como niño, se piensa como niño, se actúa como niño. Y así uno puede vivir 30 años en la iglesia y ser un niño espiritual. ¿Por qué? Porque la llevamos bajo el brazo, porque la ponemos como pata de la cama, o la tenemos ahí como un lindo adorno, mostrando que uno es cristiano, pero sigue siendo un niño espiritual. Así que el hecho de tener la Biblia no significa que me esté alimentando espiritualmente. Lo primero que tengo que hacer es conocer la palabra de Dios, conocerla, saber lo que creo. Por eso está muy bueno esto que está pasando a las 9 de la mañana, porque es, yo creo esto. ¿Y por qué lo creo? Porque acá dice esto y esto. Eso es lo que yo creo. Después podemos empezar a modificar y a decir, bueno, esto en realidad tenía que ver con esto y esto tenía que ver con lo otro, y ahí vamos viendo. Pero yo creo en esto. No creo en cualquier cosa. Creo en esto. Amén. Saber lo que Dios quiere de mi vida y conocer la palabra de Dios, ¿para qué? Para aplicarla a mi vida. Yo no estoy acá como un ente errante por la vida que hace lo que quiere. Yo estoy acá porque Dios nos dio una palabra hace 20 años atrás y nos dijo, vengan para este pueblo porque ahí vas a conocer a todas estas personas hermosas de parte mía, y hoy somos un pueblo en este lugar para seguir llevando su palabra. Y me acuerdo que en ese momento nosotros era, no, Señor, es que allá hay mucha tierra. Y uno le pasa blema a los muebles y a los 2 minutos hay tierra de vuelta, Señor.
A nosotros nos gustaba Belgrano. Bajabas y tenías panadería, kiosco, verdulería, carnicería, tenías el subte, el tren, el otro, papá. Espectacular. Y acá lo único que tenemos que es tierra. Tierra. ¿O no? Pero tenemos que conocer la palabra, porque hay una palabra de parte de Dios para tu vida, para que vos hagas ese propósito por el cual fuiste llamado. ¿Cuántos conocen el llamado de Dios para sus vidas? No, el llamado de Dios para mi vida es que yo siga trabajando en este lugar que me enoja, que me angustia, que me pone mal y que me hace perder tiempo y que no puedo leer la palabra de Dios y sigo ahí. ¿Y qué te dice Dios? No, es que no me dice nada. ¿Cómo no te dice nada? Si Dios tiene un llamado para tu vida, ¿a cuántos les predicaste en ese trabajo? No, a ninguno. Hay algo que no concuerda. Hay algo que no va de la mano. ¿Dónde está el gozo de ir a ese trabajo? ¿Saben por qué no hay gozo? Porque no estás haciendo el propósito de Dios. Cuando vos no haces el propósito que Dios determinó para tu vida, no vas a tener gozo, no vas a tener esa llama del Espíritu Santo. Y ese es el problema. Lo que pasa es que hay que tener convicción de lo que se cree para agarrar y decir renuncio. Y ahí tu esposa te va a preguntar, ¿y ahora de qué vamos a vivir? De lo que Dios nos dé. Y se vende y se viene a vivir acá. Y acá, y comeremos polvo, porque acá el polvo sobra, así que es así. Y no pierdo tiempo en lavar el auto porque hay polvo. ¿Y qué me importa? ¿O no? Se los digo desde ahora para que cuando me vean no me digan más nada. Así que cuando yo conozco la palabra de Dios la empiezo a aplicar a mi vida. La empiezo a aplicar, ¿para qué? Para que me empiece a transformar. Y ahí vienen muchas preguntas cuando empiezo a estudiar la palabra. ¿Cómo me tengo que manejar como cristiano en la sociedad de hoy? ¿Cómo me tengo que manejar? ¿Contesto esto? ¿No contesto? ¿Qué hago? ¿Hago lo que hace el mundo? ¿No lo hago? ¿Cómo me tengo que manejar? ¿Cómo tengo que vivir mi vida ahora? ¿Cómo me tengo que conducir con mi familia? ¿Hacia dónde la tengo que llevar a mi familia? ¿Cómo me tengo que manejar con los demás? Todas estas preguntas me las tengo que contestar desde la mirada de Cristo Jesús. Todas. Pero tengo que empezar a conocer la palabra de Dios. Tengo que empezar a conocer cómo pensaba Jesús. Es interesante cuando Jesús estaba predicando la palabra y la familia ya estaba pensando que Jesús estaba medio pirucho, ya por lo que estaba diciendo. Y la madre con los hermanos van a querer sacarlo. Y viene un discípulo y le dice, Jesús, está tu familia afuera, está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi familia. No estaba poniendo a su mamá en primer lugar, estaba poniendo a Dios en primer lugar. Yo vine acá para predicar el Evangelio, no para satisfacer a mi mamá, no para satisfacer a mis hermanos, no para que me saquen de este lugar porque me están llamando loco. No. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Por eso dice, yo les he dado tu palabra. Ni agregué ni quité nada. Yo les he dado lo que vos me dijiste que les dé. Ni más ni menos. Así que tenemos que conocer la mirada de Jesús.
Tenemos que contestarnos esas preguntas desde la mirada de lo que ha dicho Dios en su palabra, completa. Así que yo tengo que conocer la palabra para poder vivir ahora la vida cristiana. No me lo va a decir el pastor, no me lo va a decir la pastora. Pastora, ¿qué tengo que sacar, la tele o no la tengo que sacar? Pastor, ¿cuántas empanadas tengo que comer? 3 o 4. ¿Cuándo arranca la gula? ¿Se acuerdan? No te lo va a contestar el pastor. Tenés que conocer de la palabra de Dios. A ver qué te dice Dios a tu vida. Nadie puede vivir una vida cristiana sin conocer la palabra de Dios. No se puede vivir. No se va a poder vivir si no conocemos la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. Ahora, el ocuparnos es nuestro. No va a depender del Espíritu Santo, no va a depender de Dios, no va a depender de tu esposa o de tu esposo. Depende únicamente de vos. Ya la palabra fue dada. El conocimiento de la palabra de Dios no va a venir porque el otro te diga o porque el otro estudia. No. Nadie va a poner un chip con la palabra de Dios en el cerebro. No. Y para eso le tenés que dedicar tiempo. ¿A cuántos les sobra el tiempo? Uy, a nadie. Hay que dedicarle tiempo. Y si no sobra, entonces hay que empezar a ser organizados y ser buenos administradores. Y ahí es donde uno tiene que empezar a ver qué prioridades tengo, qué es lo primero que hago en el día, qué es lo último que hago en el día, qué es lo que hago mayormente en el día, qué es lo que hago y dónde está la palabra de Dios. Bueno, pastor, cuando me sobran 5 minutos ahí la leo. Bueno, está bien, gloria a Dios. Cuando voy en el colectivo, ahí oro y la leo. Bueno, gloria a Dios. Pero cuando vos apartás un tiempo y decís, Señor, yo ahora este tiempo te lo voy a dedicar a vos. Y ahora yo quiero que vos me hables y empiezo a relacionarme con Dios. O es todo por, Señor, esperame 5 minutos, ahora vengo. Esperá que primero está mi familia, primero está mi trabajo, primero está esto, primero está lo otro. Y en esos 5 minutos queremos que Dios nos conteste todo lo que nosotros queremos. No funciona así. Hay que dedicarle tiempo. Tengo que dedicarle esfuerzo. La carne es débil. ¿Hace frío? ¿O no hace frío? ¿Y con frío tenemos ganas de levantarnos? No. Miren, mi oficina es un cubito de hielo, pero literal, Yo estoy emponchado. Un hermano me dijo, pero ¿por qué no te poner una estufa? Bueno, estoy emponchado así hasta la manija y tengo las manos afuera para el teclado y el mouse. Bueno, morada está la mano, morada, literalmente. Yo digo, pero señor, es como si estuviera afuera, es como si estuviera en el Polo Norte, está acá, ¿querés trabajar conmigo? Sube un frío desde los cimientos, sube un frío, no hay, 3 pares de medias me pongo, en serio, ¿no? 3 pares de medias, y sube un frío, salgo así, todo. Dame un matecito. ¿Ustedes piensan que yo tengo ganas? Sí, tengo ganas. Pero hay que dedicarle un esfuerzo. Yo sé que tengo que sujetar mi cuerpo, que voy a ir ahí y el Señor me va a hablar. Y ahí es donde, esa es mi comunión con el Señor. ¿Puedo comprarme una estufita? Sí. Claro que sí. Pero si Pablo estaba ahí, yo también, loco. Y tercero, hay que ser constantes. Ese tiempo, ese esfuerzo tiene que ser algo constante. ¿Para qué? Para empezar a dominar el cuerpo, para empezar a dominar
ahora todo lo que empieza a rodearme. Ese es el dominio propio que la palabra de Dios nos habla del fruto del Espíritu. Empiezo a dominar. No, ahora corro esto, no, ahora me levanto, pero yo necesito ser constante. Si yo hoy me levanto, si yo hoy levanto pesa y estoy una semana levantando pesa, gloria a Dios, está buenísimo. Ahora la otra semana me como todo. Y a la otra semana voy a querer levantar. ¿Voy a levantar lo mismo? No. Entonces uno puede decir, no, Dios me reveló, Dios esto, Dios, un fuego espectacular. Y a la otra semana, pastor, me quiero matar, ¿qué pasó? Algunos se ríen porque no soy constante. No es ni allá arriba ni acá abajo, es constante. Si puede ser constante allá arriba, gloria a Dios, pero que no sea constante acá abajo, ni ser así. Porque hoy estamos bien calientes, mañana estamos bien fríos. ¿Y qué dice el Señor? No, tibios no. Si te comprometés, si sos un cristiano, tenés que dedicarle tiempo, tenés que ser esforzado y tenés que ser constante. Porque Jesús fue un hombre constante. Él se levantaba a la mañana, Él se iba para orar, a la noche se iba para orar. Antes de tomar una decisión, Él oraba al Padre para saber qué es lo que el Padre le decía, qué decisión tengo que tomar. Si fuera por mí, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Decía Jesús, ¿o no? Sin embargo, Él se iba a orar. Entonces le dedicaba tiempo, esfuerzo y era constante. Si Él está en nosotros, tenemos que empezar a tomar esto que Jesús era. ¿Amén? La vida nos presenta diferentes y distintas situaciones. La vida nos presenta siempre una gran variedad de opciones. ¿Qué hago yo con esas situaciones? ¿Qué opción es la más adecuada? Ahí es donde me pregunto, ¿qué dice el Señor de lo que debo hacer? ¿Qué dice? Entonces, cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, Él viene a vivir a mi vida, ahora le doy toda la suprema autoridad que Él tiene sobre mi vida. Se la doy. Él empieza a gobernar mi vida. Eso es lo que significa que Él sea Señor de mi vida. Ahora vos tenés la autoridad. Ahora vos decidís lo que yo tengo que hacer. Eso es ser Señor de mi vida. Se la doy, la autoridad. Por eso lo recibo a Él como Señor y Salvador. Y si le doy esa suprema autoridad sobre mi vida, quiere decir ahora que el Espíritu Santo viene a habitar a mi vida. Entonces yo tengo a cada paso que voy a dar que preguntarme, ¿qué dice el Señor lo que tengo que hacer? ¿Qué dice lo que tengo que hacer? Jesús en Juan 16:13, Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Fíjense qué impresionante lo que nos dice la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo está en tu vida, Él ahora te va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar a lo que la palabra de Dios dice de lo que es verdad. Y no solo eso, dice que Él te hará saber las cosas que habrán de venir. No escuché un amén ahí, Él te hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te pudo haber advertido de algo? Y sin embargo, estábamos viendo Netflix. Y no digo que Netflix sea malo, ojo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo quiso advertirnos de algo para no vivirlo? Y estábamos en otra cosa.
el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a guiar a toda verdad. Pero te va a guiar a toda verdad ¿cuándo? Cuando vos conozcas la palabra de Dios. Cuando vos la conozcas. El Espíritu Santo te va a traer el pasaje a memoria. El Espíritu Santo te va a decir, por esta palabra yo me tengo que mudar a Mashuit. Muchos me preguntan, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está que vos te tenés que mudar a Mashuit? ¿En qué capítulo? Y te pregunto, ¿y cómo te dijo que te tenés que mudar a Mashuit? ¿Fue con voz audible? No, me lo dio con un pasaje. Pero ¿y cómo interpretaste vos que era Mashuit? Bueno, ahí está mi relación con él. Pero me lo dio a través de la palabra de Dios. ¿Y saben ustedes por qué hoy tenemos tanto falso profeta? Porque no conoce la palabra de Dios. Entonces lo que esa persona me diga, yo creo que es un sí y un amén. Es así. Pero cuando me hablan, ahí donde el Espíritu de verdad me va a guiar a la palabra de Dios. Por eso ustedes tienen que conocer la palabra de Dios. No se tienen que quedar con lo que uno dice desde acá. Tienen que agarrar cada pasaje, empezar a escudriñarlo, empezar a ver qué es lo que Dios me está diciendo. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros guiándonos permanentemente. Y ahí es donde Él te va a guiar a lo que ha de venir. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito de Dios por el cual fuiste llamado. No le podemos pifiar. Si la pifiamos es porque estamos tomando decisiones por cuenta propia. Es porque le quitamos la autoridad a Dios y nos levantamos nosotros como pequeños dioses de nosotros mismos. Y acuérdense que Dios es un Dios celoso. Querés reinar vos, no hay problema, pero yo me corro y está bien, tomá tus decisiones. Y ahí es donde cuando nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra y Dios está ahí diciéndonos, tranquilo, ¿querés? Mengua vos, yo crezco. Dejame la autoridad a mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Ocúpense de la salvación. Lean la palabra, dedíquenle tiempo, sean esforzados. Es un trabajo constante y el Espíritu Santo te va a guiar. Vas a crecer en tu vida espiritual. Sigo. Así que lo primero entonces es que esa palabra que estoy leyendo, que esa palabra que estoy estudiando, entonces la aplico a mi vida, la aplico para mi vida. Ahí el Señor Jesucristo nos dejó su palabra para que la apliquemos, para que la obedezcamos, y esa es la única manera que va a haber una transformación en nuestra vida. No va a haber otra, es por medio de la palabra de Dios. Y lo segundo que tenemos que hacer es estar conectados a Dios. Estar conectados a Dios. Hoy nosotros podemos tener las lámparas, las luces. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. No sabemos cómo es, no sabemos de dónde viene, pero ahí estamos conectados y sale la luz. Dice Hechos 17, 23, dice Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Todo lo que la gente necesita. O sea, que quiere decir que yo tengo que estar conectado al dador de la vida. Tengo que estar conectado. Por eso Jesús dice, fuera de mí,
nada pueden hacer. Pero si estamos conectados al dador de la vida, ¿qué es lo que va a fluir en nosotros? Vida, vida, vida. Por eso algunos creen que la oración, que es lo que nos conecta con Dios, que la oración es un monólogo. Y ahí es donde yo voy en el colectivo y le pido, es mi monólogo, hablo. O me levanto, gracias a Dios por un día más de vida y sigo. Y los alimentos, y gracias a Dios por los alimentos. Y ya se vuelve una rutina, un monólogo de parte nuestro. Pero la oración va más allá. La oración tiene que ser algo consciente, algo personal, algo en intimidad con Dios donde yo me pueda derramar y le pueda decir lo que hay en el fondo de mi corazón. Y muchas veces lo que hay en el fondo de mi corazón duele y yo se lo tengo que expresar con lágrimas. ¿Quién de los que está acá, que va orando en el colectivo, puede derramarse en el Espíritu y orar y llorar y clamar? No se puede, ¿o sí? ¿Alguno podrá? Pero Dios quiere que en esa intimidad que yo separe, ahí es donde yo, en el foro íntimo, estoy solo con Él. Ahí es donde yo me derramo. Y ahí es donde yo le saco lo que tengo en la profundidad de mi corazón. Eso que no se lo puedo decir cuando estoy con un otro. Eso que no se lo puedo decir los domingos 8:30 de la mañana acá cuando oro. Es lo que yo tengo en el fondo de mi corazón. Eso es clamar a Dios. Cuando ya no hay palabras y lo único que sale es llanto, llorar, gemido, silencio. Pero Dios sabe. Dios sabe por qué aparté ese tiempo y me arrodillé ahí y empecé a llorar. Él ya lo sabe. Y eso es estar conectado con Dios. No es un monólogo. Si yo me veo que me tengo que ocupar de mi vida espiritual, de mi oración íntima, personal y dedicada, entonces la comunión tiene que ser una comunión también constante en mi vida. No solo tengo que leer la palabra constantemente, sino que tengo que orar y tener ese tiempo de comunión con Dios constantemente, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con la fuente de energía, cuando yo me conecto con Dios, que es el dador de la vida, que es el dador de todas las cosas, es cuando empieza a ver en mí una vida transformada. Ahí es donde yo soy transformado. Cuando yo puedo soltar la soberbia afuera, meterme en intimidad con Dios y ahí me derramo. Ahí ya empiezo a ser transformado. Ahí es donde Él me empieza a transformar. Y cuando salgo, ¿cómo voy a salir? Bueno, ahí es donde empieza a manifestarse la obra de Dios en mi vida. Ahí es donde Dios nos deja una gran lección para nosotros en esta mañana. Cuando Moisés subía al monte Sinaí y estaba en la presencia de Dios, dice la palabra que él, ¿cómo bajaba? Con el resplandor de la gloria de Dios. Y él sabía que bajaba ahora con la presencia de Dios manifestada en su cuerpo, pero también dice la palabra que los demás veían que algo le pasaba, que estaba ese resplandor. El otro va a empezar a ver la manifestación de Dios en tu vida. Siempre, 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 por más buenos actores que seamos, por más buenos que seamos en ocultar lo que nos pasa dentro, siempre se va a manifestar. Sabelo, siempre. El tema es qué se está manifestando de nosotros, la gloria de Dios o nuestra carnalidad. Pero la lección es que cuando pasaban los días,
dice que esa gloria de Dios se iba desvaneciendo. Empezaba a desaparecer de la vida de Moisés. Y ya Moisés pasaba a ser igual al otro. Y la lección es que si nosotros no vamos a tener una comunión diaria con Dios, eso se desvanece. Y ahí es donde surge nuestra carnalidad. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, ¿cómo somos? Luz. Somos luz. Pero para reflejar esa luz, para que esa luz se pueda manifestar en nuestra vida, tenemos que estar conectados a la fuente todos los días, todos los días. No sirve, la batería no dura mucho tiempo. Esto es como el maná del cielo. Todos los días tenés que buscar el maná, todos los días tenés que alimentarte de la palabra, todos los días tenés que relacionarte con Dios. Eso es tener una comunión íntima con Dios. Y Pablo en esta mañana nos está diciendo, ocúpense de la salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Te animo a que te puedas poner de pie, que cierres tus ojos. Voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Yo no sé cómo está tu vida. No sé si tu vida está resplandeciendo. No sé qué es lo que te dice el otro de cómo está tu vida. No sé cómo se manifiestan tus actos en el día a día. Pero esto tiene que ser algo personal de cada uno. El de al lado puede estar equivocado, tu esposa, tu esposo puede estar equivocado en un montón de cosas. Pero cuando vos tenés una relación con Dios íntima, tu vida tiene que resplandecer. La luz de Cristo va a resplandecer sobre tu vida. Y ese es el testimonio que nosotros damos. El testimonio nosotros muchas veces decimos que va a pasar a dar testimonio porque Dios hizo algo en nuestra vida. Déjame decirte que eso es una historia de vida, eso no es testimonio. Testimonio es una vida que manifieste la presencia de Dios. Eso es testimonio. Primera de Juan 5 nos dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y cuando no tenemos la vida del Hijo de Dios, no vamos a poder manifestar nada. Y cuando no manifestamos nada, entonces estamos teniendo una vida apagada, sin luz. El testimonio se da con la vida, con la forma en que yo vivo, la forma en la que me manejo. Ese es el testimonio que tiene que estar presente. Porque ¿saben qué? La gente escucha un montón de cosas de nosotros. Podemos predicar mucho el Evangelio, pero la gente nos está viendo. La gente te está viendo. Y eso que ve, ¿concuerda con lo que predicás? Tal vez no predicás porque no concuerda con lo que se ve, pero tu vida manifiesta una vida donde Cristo está en vos, porque eso es lo que va a transformarte a vos y al mismo tiempo eso es lo que también va a atraer a las personas para que vos puedas hablar de Cristo.
Yo no sé cómo estás en esta mañana. No sé si estás desconectado de la fuente. No sé si estás desconectado de la palabra de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que Dios, que dio su vida por vos, hoy te está diciendo que te ocupes de esa salvación tan grande, tan linda, tan hermosa que Dios te dio. Porque Él quiere que tengas vida en abundancia. Él no quiere que tu vida sea una vida chata, de dolor, de angustia, de derrotas en derrotas. Porque el precio que Él pagó es un precio muy alto. Y ese precio indica que nosotros vamos a vivir de victoria en victoria. ¿Cuándo? Cuando nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana queremos, Señor, entregarte nuestras vidas, entendiendo, Señor, que vos sos nuestro Señor y Salvador, que vos pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy entendimos que tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo que está ahí en nosotros, Señor, Él nos levante, que Él nos incomode, que Él empiece, Señor, a trastocar todo lo que el mundo, Señor, nos pone delante para que nosotros tomemos la decisión de seguirte. Señor, y que cuando nuestra fe sea probada, pueda salir aprobada. Señor, queremos ser hijos tuyos. Señor, con el brillo del oro que fue pulido, que fue llevado a ese horno de fuego, Señor, para quitar esas impurezas. Señor, quita en nosotros la pereza, la holganacería. Señor, quita todo instrumento del diablo que esté en nosotros, Señor, que nos aleja. Padre, porque tu Espíritu Santo en esta mañana nos está confrontando, nos está exhortando a ocuparnos, a ponerte a vos en primer lugar, a dedicarte tiempo, Señor, a dedicarte esfuerzo de nuestras vidas, porque nuestro cuerpo, Señor, es un cuerpo donde, Señor, está cansado, donde tenemos diferentes actividades, donde el mundo, Señor, cada vez nos lleva más a trabajar más, a depender más de este mundo. Sin embargo, Señor, nosotros hoy decimos que no dependemos del mundo, sino que dependemos de vos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que cuando abramos tu palabra, Señor, vos hables a nuestras vidas, que hables con esa convicción, Señor, por la cual vos has dado tu vida, y que cada persona que lea la palabra pueda escuchar tu voz como oveja que es tuya, Señor, y que lo guíes para ese propósito por el cual vos los has traído aquí, Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Señor, y si en esta mañana hay alguien que no se reconoce como oveja tuya, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de que sin Cristo Jesús no solo no puede tener salvación, no solo no puede tener vida eterna, sino que tampoco va a tener esa vida abundante que vos nos das acá en esta tierra. Que todas las cosas van a costar mucho más, porque las va a hacer en sus fuerzas. Por eso, Padre, que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado. Que pueda ahí arrepentirse, Señor. Arrepentirse de tener una vida alejada tuya. Que pueda recibir a Jesús como Señor y Salvador.
que pueda decir ahí, Señor Jesús, entiendo que vos moriste en la cruz por esa salvación para cada uno de nosotros y que si te recibimos como Señor, ahora pasás a ser autoridad, pasás a tomar esas decisiones que yo hasta ahora no podía y me das esa salvación tan grande, tan inmerecida, Señor, por haber sido tan pecador. Señor, yo recibo ese perdón, Padre Santo, y ahora yo me reconozco hijo y ahora me voy a ocupar a partir de hoy de esta salvación tan grande y tan maravillosa. No porque la pueda perder, sino porque quiero vivir en el gozo tuyo, quiero vivir en el gozo de mi Señor, quiero vivir, Señor, esa vida abundante y eterna para poder hacer tu voluntad, para poder escuchar tu voz en esos momentos de tristeza, pero también para escuchar tu voz en esos momentos de alegría, para poder escuchar tu voz en esos momentos en que estoy quieto, pero para escuchar tu voz en esos momentos en que estoy corriendo. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, entendemos una vez más que nada es nuestro, ni nuestras vidas nos pertenecen, porque vos nos compraste con precio de sangre. Pagaste un precio muy alto, Señor. Así que, Padre, seguí transformando nuestras mentes para poder entender que todo es tuyo, que ahora no es nuestro tiempo, sino que es tuyo, para poder entender que nada es nuestro, sino que todo es tuyo, y que vamos a poder vivir una vida gozosa cuando hagamos tu voluntad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.